Bueno, vamos a empezar la clase. Este taller de trabajos a la comunidad. Eh, la idea es que veamos o hagamos un repaso de todo lo relacionado con los TBC de la forma más práctica posible. Este tema o todo lo relacionado con el 840-2011, artículo 49 y demás, hace un par de años estuvo muy de moda, siempre caía algún supuesto. La teoría es relativamente sencilla, diría yo, pero sí que en un supuesto práctico nos podrían, nos podrían realmente liar si no tenemos las cosas claras. Yo creo que si lo que dan hoy, o lo que hablamos hoy, los supuestos, les han quedado claros y han tenido tiempo, que asumo que a estas alturas sí, de controlar la teoría, probablemente la controlen a nivel artículo a artículo mejor que yo, no debería tener mucha más ciencia. Cuando yo sé que Xavi dio la parte teórica, digamos, relacionada con TBC, un día hablando, quedamos en que fuera yo quien diera el taller, porque yo estuve 4 años trabajando en un servicio de gestión de penas en los TBC. Con lo cual, la parte práctica, digamos, eh, creo que la controlo muy, muy bien. Porque, repito, fueron 4 años haciendo pues lo mismo, Eso, planes, recibiendo gente. perdona, Iván, ¿eso lo hacen también los funcionarios de prisiones, lo de la gestión de penas del TBC? Sí, 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 ¿Ah, sí? en los servicios de gestión de penas, como parte del equipo, bueno, cuando estaba yo, del cuerpo de ayudantes éramos 5. No, no lo sabía. Sí, sí, después había 3 trabajadores sociales, bueno, trabajadores y trabajadoras, y en aquel entonces un psicólogo y una psicóloga. Entonces, la parte práctica de lo relacionado con los TBC, repito, desde que nos llega una ejecutoria, hoy voy a intentar, porque a lo mejor en algún momento se lee, se sabe la ley, bueno, desde el que se reciben ¿qué es una ejecutoria? Bueno, pues vamos a ver si eso queda 100% claro a través de los supuestos y luego sí que quiero que veamos unas cosas de la instrucción, no para liarle, pero sí para que vean que en esta instrucción sí que tiene sentido porque es como el manual de procedimiento. La ley es muy, muy sencilla, muy corta, muy escueta sobre cómo funciona un servicio de gestión de penas en lo relacionado con los TBC. En cambio, la instrucción dice cómo se hacen determinadas cosas. Repito, sencillas, que no sé si nos podrían preguntar, pero a lo mejor sí les van a ayudar a entender de lo que es todo el proceso. Entonces, sí o sí, al final vamos a ver 4, 5, 6 diapositivas que he añadido a la parte, digamos, teórica de los TBC, que es sobre el manual de procedimiento y sobre la instrucción, sobre exactamente cómo se hacen determinadas cosas que ni el 840, ni por supuesto el Código Penal, artículo 49, dice. Entonces, vamos a empezar con la corrección directamente. Bueno, son ustedes 3, somos 4 en total. Me gustaría que de verdad que lo utilizaran casi como una clase lo más particular posible. Quiero empezar, yo les dije el otro día y conecto esto un poco con el último taller que di yo, la parte más de preparación, digamos, psicológica al examen. Les dije, son 5 supuestos. Si lo trasladáramos al examen, pues deberían ser 50 minutos. Maite lo hará escrito, espero que lo haga. Si pudieran ir uno a uno diciéndome si se cronometraron, si lo respondieron todo o cuántas respondieron, si utilizaron plantilla, un poco por ver si han utilizado esta parte de supuestos para trabajar esa cara B, digamos, que hablamos la vez anterior. Quien quiera Yo empezar, sí, Iván, los he hecho todos, he utilizado la plantilla y ¿vale? los he hecho también a modo de repaso. Vale, pero por ejemplo, ¿te cronometraste? No, no me cronometré. Vale. ¿Cuánto tiempo crees que invertiste en hacer los 5 supuestos? No me parecieron complicados. No, no es de los más que he echado tiempo, la verdad. Pero ¿sabrías decir aproximadamente cuánto Y tiempo? bueno, a lo mejor estuve una horita y poco. Claro, pero vuelvo para atrás. Si estuviste, pongamos 1 hora, ¿Mm? utilizaste más tiempo del que vas a tener en el examen. Sí, Entonces, yo vuelvo a repetir, soy muy pesado, pero creo que lo hago por un bien.
Es decir, el tema de la dificultad, que ahora me dirán, a lo mejor no fueron realmente difíciles, porque bueno, a lo mejor tampoco es para mucho más, está sobre todo en el tiempo. Es decir, si digamos que utilizaste 65 minutos, significa que utilizaste 15 más que lo que te hubiera tocado, entre comillas, si hubiera sido el examen real. Porque, Ya, por eso, ya te entiendo, pero por eso te digo que lo hice un poco también a modo repaso, que me iba parando un poquito en las cosas que tenía olvidadas al hacer el supuesto, cosas que a lo mejor tenía ahí un poquito pendientes, pues las leía y intentaba que me quedasen claras. Por eso te digo que lo hice también a modo repaso. vale, vale, vale. Yo vuelvo a repetir, de aquí para adelante, mi recomendación, ya estamos entre comillas, no sabemos cuándo es, recta final. Expónganse cuando haya cosas como esta. Da igual que saques un 24 de 50, es decir, sí, un perdón, pues son 25, que saques un 14 de 25, así un supuesto. Casi veo más que se enfrente a la parte un poco teórica, porque el repaso y el aclarar conceptos quizá viene más hoy y cuando les dé las respuestas esta misma tarde o mañana, y verse, oye, yo ante 50 preguntas, ante 5 supuestos, ¿cómo me estoy comportando? Como recomendación, porque, repito, si no sale en entrenamiento, no va a salir luego el día de. Como recomendación, por eso les insistí, es preferible uno a lo mejor verse y decir, uy, voy muy rápido, o uy, me estoy parando demasiado, aunque después el resultado final no sea bueno, al final este no cuenta. Vale, Maite dice que no lo ha hecho. Vale. Bueno, pues nada, pues si no lo hiciste, te animo un poco a lo mismo. Que cuando haya pruebas, digamos, como en este caso, te exponga. Si sabes algo del tema, si te habías mirado la parte del 840, el artículo 49, porque si no, tampoco es cuestión de, digamos, enfrentarse sin tener mucha idea. Susana, acabamos contigo. Pues yo lo he hecho con plantilla, pero tampoco me he cronometrado, Ujú, aunque sí que he visto que he tardado muchísimo menos de lo que venía tardando los simulacros que hemos ido haciendo semanales, que ujú. ahí sí que soy consciente que aunque no lo haya hecho con el cronómetro, con el tiempo del examen, sé que me estaba excediendo, pero también estaba dando prioridad a primero el temario. Y ahora que ya creo que más o menos tengo un cierto control, es cuando voy a empezar ya a entrenarme el tiempo porque ahora mismo es donde peco. Vale, ¿sabrías estimar cuánto tiempo te llevó? Pues creo que una media hora o así, los hice anoche muy deprisa. Vale, bueno. Bien, yo repito, no quiero ser pesado. Es momento de empezar a exponerse al estrés del tiempo. No reaccionamos igual o no, digamos, no vamos a responder igual con la presión temporal. Entiendo, cada uno tiene al final su método y yo se los dejo ahí. Es momento de verse. Oye, tardé 31 minutos, voy bien. O voy bien, pero después resulta que con las preguntas, cuando se hace la corrección, tuve 14 fallos. Pero ir exponiéndose a esa parte. El tema de la plantilla muy bien, es decir, voy trasladando las X. Y lo otro que era lo que decía es, ¿he respondido todo o no? Es decir, si no la sé, no pasa nada, aunque sea un entrenamiento en no responder. Saber elegir las blancas es una habilidad también que tienen que desarrollar. Ojalá el día del examen eh, las puedan contestar todas, pero eso es muy poco probable. Vale, pues venga, vamos a... os voy a compartir. Vamos a ver dónde está. ¿Ven mi pantalla? Sí. Vale, pues leo y van contestando y sobre todo después si hay alguna duda del por qué, vamos viendo en qué artículo se justifica y repito, este mismo documento con todas las respuestas justificadas, con el número del artículo, así que no lo tienen que apuntar ahora especialmente, pues se los puedo pasar luego al chat y lo subirá Antonio en la plataforma. Venga, supuesto 1, que podría ser un supuesto tipo donde nos empiezan a hablar de una serie ejecutoria. Se reciben las siguientes ejecutorias, 123 del 2017, penal 2, en el que en aplicación del 84.1.3 se fijan a III 75 jornadas de TBC como condición para la suspensión de una pena privativa de libertad. Por otro lado, la ejecutoria 234 del 18,
donde se condena a X a 100 días de TBC, pena principal. Y por último, la ejecutoria 1 del 2018, donde se condena a Z a 40 días de TBC por otro delito principal, en este caso en violencia de género. A ver, pregunta número 1, para no leerlas todas. ¿Cuál es la correcta? Yo he puesto la B, Barcelona. Yo también, Barcelona. Vale. Es la B, bastante sencillo, es del lugar donde tiene el domicilio el penado. Y punto. Pensemos con un ejemplo tonto, alguien que se va de vacaciones a otro lado y lo cogen borracho y vuelve a su... Puede tener un juicio rápido o lo que sea, pero vuelve al sitio donde vive. ¿Dónde va a cumplir? ¿Dónde cometió el delito? No, lo llevará a ese juzgado, pero el cumplimiento será en el servicio de gestión de penas que le corresponda al lugar donde resida. Claro, ¿verdad? Sí. Bien. La 2. ¿Quién se anima? Vamos, que somos poquitos. Ah, yo puse dedo. ¿Vale? Susana, ¿estás de acuerdo? Sí, Dinamarca ha sido la primera que lo ha dicho. Ah, perdona, pues entonces es que no. Vale, sí, No se me ha Dinamarca. oído. Perdón. No, no se te escuchó. Ah, no, no, pensé que había sido yo, pero bueno, da igual. D, correcto. Es el juzgado penal número 2. Estamos hablando que la pena de I es una condición de la suspensión, con lo cual, penal número 2 en este caso, que... Vale, la 3. Yo puse La la A. Vale, se produce una incidencia grave. Z tiene una pena principal de prisión, juzgado de vigilancia penitenciaria. Bueno, veo que o lo puse muy fácil o lo tienen bastante claro, sobre todo el tema de pena principal, condición de la suspensión, o luego veremos que responsabilidad. somos unas máquinas. Bueno, me alegro, ¿eh? No, yo digo, no creo que les puedan liar mucho más que esto, pero al final se trata de eso. ¿Es pena principal? ¿No es pena principal? ¿Quién debería hacerse cargo y quién? O sea que bueno, por ahora perfecto. La 4. Yo puse la Barcelona. A. Mira, Mm. aquí discrepamos. Bien, eso me gusta porque así alguien hay duda. A ver, entonces, ¿quién dice la A? Alfa. A ver, ¿a qué órgano judicial se debe comunicar dicha finalización? A los dos órganos. La B, la B. Ah, estás cambiando ahora. No, porque a lo mejor la copié mal o algo, pero es cierto que es algo que sí, que la finalización se le comunica a los dos A órganos. los dos. Sí, 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 sí lo sé, a lo mejor la marqué A lo mejor erróneamente, leíste rápido. Vale, entonces, posiblemente. Susana, justifícame por qué es la B, por qué es a los dos. Porque cuando finaliza el cumplimiento se le notifica tanto al juez de vigilancia como al sentenciado, al que ha puesto la pena. Siempre. Sí, ¿Seguro? sí. Ah, va. Pues no. A ver, bien, me alegro porque a la primera ya la escogí. A ver, I tiene 75 jornadas como condición de la suspensión. Ah, claro, es suspensión de la ejecución, por lo tanto solamente se le comunica al ejecutorio. Ahí no tiene nada que ver el juez de vigilante penitenciario. ¿Lo ven las dos o las tres, perdón? Sí. Bien, Sí, ahora ahí claro. es donde único, creo, especialmente si nos mezclan órgano judicial competente para la ejecución, que nos pongan directamente el número del penal, hay que ir a buscarlo al texto, repito, vamos con prisa, vamos con nervios. ¿Quién es I? La clave es Claro. esa. I tiene TBC. ¿Pero son TBCs como pena principal? No. Y como no es pena principal, vigilancia penitenciaria pasa de nosotros. Vigilancia penitenciaria no existe en ese caso. Es más, les voy a poner un ejemplo práctico que no ha salido en ninguno de los supuestos. Cuando registramos en el programa las penas, eso lo hacemos nosotros, al menos en Tenerife. Nosotros nos llega una ejecutoria y registramos en el programa, luego a eso llegaremos cuando hablemos de la instrucción.
Cuando grabamos una pena, tenemos que poner si es pena principal o si es, por ejemplo, en este caso, según el artículo, pues 84.1.3. Si yo me equivoco, que alguna vez pasa, y la grabo como pena principal, entra en juego, digamos, vigilancia penitenciaria. Lo ven, ¿no? Si se hace un plan de ejecución, se tramita a vigilancia penitenciaria. ¿Me siguen? Sí. Vale. Cuando nosotros trasladamos ese plan de ejecución a vigilancia penitenciaria para su aprobación, con la coletilla que veremos ahora de sin perjuicio de su inmediata ejecutividad, a los X días o semanas, que a veces pasa así, vigilancia penitenciaria nos manda un auto donde dice que ellos no tienen nada que ver ahí, porque ellos han recibido la sentencia, han visto que es una condición de la suspensión, nosotros al grabarlo nos equivocamos y a ellos les llega el plan de ejecución y ellos nos dicen, nosotros no tenemos ninguna competencia en esto. Básicamente, déjenme tranquilo. Y mándeselo a quien se le debe mandar, que es al órgano judicial competente para la ejecución. Y de estos, de vez en cuando, recibíamos algunos donde vigilancia decía que por supuesto que no aprobaban el plan porque ellos no tenían nada que ver ahí. ¿Me siguen, verdad? Sí. Vale, pues ahí es donde por supuesto yo les iba a intentar, pues bueno, ya iban 3 de 3, súper fácil, liar. Cuando ustedes en un examen, si además el enunciado fuera un poco más largo, penal 2, no sé qué, órganos judiciales, pueden liar. Queda clarísimo que es condición de la suspensión, con lo cual vigilancia no tiene nada que ver. Bueno, les gané una vez al menos, espero que no sea la última, que así aprenden. La quinta. Yo puse dedo. Dinamarca tengo yo. Vale, esa es una pregunta, creo que muy fácil si tienen clara la teoría y una pregunta que cae siempre. Es decir, cuando preguntan sobre este ámbito, el tema de la seguridad social les encanta. Le darán la vuelta, en qué está cubierto, qué no está cubierto, pero hay que jugar, cuidado con el enunciado, que un taller formativo. Cuando se les incluyen en talleres, ¿están cubiertos? No. Vale. Repito, si cae pregunta sobre esta parte, esa es muy preguntable, súper sencilla, contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, siempre que los cumplan como TBC, es decir, van a limpiar playas, por ejemplo, y limpiando playas, pues yo qué sé, se rompen un dedo, lo tienen cubierto. Si van a un aula a recibir un taller de seguridad vial, por supuesto que no están cubiertos. No me hagan la pregunta de ¿y si se rompe un dedo yendo al taller? No lo sé, lo que pasa. ¿Vale? Pero no están cubiertos. ¿Queda claro? Sí. Sí. Bueno, 4-1, me van ganando. Supuesto 2. Y Maite, te tengo por aquí por un ladito. Cualquier duda, de verdad, ponla. Intento que no se me pase. Tengo el cuadro por aquí por un lado. Don Francisco ha sido condenado por el juzgado penal número 2 de Ávila como autor de 2 delitos. Quebrantamiento de condena, por la cual se le imponen 3 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho, y por un delito leve de vejaciones, con un agravante, y se le imponen 5 días de TBC. 2 delitos, 2 penas, 3 meses de prisión y por otro 5 días de TBC. En sentencia, se acuerda que se suspenda la ejecución de la pena de prisión, condicionado, entre otras cosas, a que realice 12 jornadas de TBC. Bien. La 1. Yo puse Barcelona. Susana. Yo tengo 6 meses. Pasé. Pero es verdad que esto... Es Barcelona. Son las penas de 5 días. Una pena de 5 días prescribe al año. Algo meramente de código penal, pero bueno, que lo tienen ahí, alguna otra por ahí. Es más, en los servicios, a efectos prácticos, si tenemos que priorizar, priorizamos por las ejecutorias que llegan. Si, digamos, no hubiera personal o hay que citar a gente rápido, se prioriza
las que son hasta 30 días, porque prescriben en un año, que luego las de 31 hasta un año prescriben a los 5 años, si no me estoy equivocando. ¿Vale? Entonces, las penas cortas, es decir, hasta 30 días, prescriben al año. Con lo cual interesa que no que no lleguen a prescribir. Meramente teórica, pero que cabe perfectamente o cabría perfectamente en un supuesto de esto donde les metan alguna pregunta de plazos. Vale, la 2. Yo puse Barcelona también. Igual. Vale. Se les cita para elaborar las 12 jornadas de trabajo. Se elabora el plan individual de intervención y seguimiento. Y ustedes pusieron Barcelona. Sí, por el mero hecho de que ese tipo de TBCs, yo en mi caso, ese tipo de TBCs, ¿por qué puse eso? Se cita el penado en servicios, gestiones y penas alternativas para elaborar una vez elaborado el plan individual. Vale, en alguna parte del temario ustedes han visto que con nosotros como ayudantes No, tenemos que notificar planes que hagamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No, yo creo que nos hemos ido las dos por quién controla el tipo de medida. mm, Yo creo que hemos pecado las dos, hemos caído las dos en lo mismo. ¿Qué medida? Ciertas medidas de seguridad que son competencias, bueno, las Vale, pero controlan las fuerzas y cuerpos de seguridad. previsiones y deberes del artículo 83. vale, pero Los- aquí estamos hablando simplemente, vuelvo al enunciado, que este hombre va a hacer 12 jornadas como condición de la suspensión. ¿Vale? Entonces a nosotros en el servicio nos llega que fulanito tiene que cumplir, por un lado, 12 jornadas como condición de la suspensión y por otro lado 5. Es más, cuando las grabemos, se las vamos a grabar como dos cosas diferentes. No va a ser 17 jornadas de TBC. ¿Me siguen? Sí, Vale. Si fulanito no cumpliera con esas 12 jornadas y dijera, no me da la gana hacerlas, ¿qué consecuencias tiene o puede tener? quebrantamiento. Claro. Es decir, y que se le revoque podría la suspensión, porque se le ha condicionado a que haga determinadas cosas, entre otras, cumplimiento de 12 jornadas. No, no me da la gana cumplirla. Bueno, si era una condición para la suspensión, al igual se te revoca. ¿Me siguen, verdad? Sí. Por tanto, nosotros cuando llegue a efectos prácticos, vamos a grabar, y luego veremos qué es eso de grabar, pero en el programa va a quedar que don Francisco tiene, por un lado, 12 jornadas de TBC como condición de la suspensión, y luego tiene 5 días de TBC por el delito de vejaciones leves. Incumplir 12 jornadas no tiene nada que ver con las 12 jornadas, con incumplir las 5 jornadas. ¿Lo ven? Sí. Vale, entonces, él llega al servicio para cumplir 12 jornadas como condición de la suspensión. Se le elabora un plan individual de intervención y seguimiento, porque es una condición, pero nosotros ese plan, es decir, ¿qué va a hacer? Porque al final el plan lo que dice es, fulanito va a cumplir 12 jornadas, pongo un ejemplo, en Cruz Roja, en horarios de 9 a 1, y va a hacer, lo que sea, acompañamiento de personas mayores. ¿Para qué le vamos a trasladar ese plan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Dedo al órgano jurisdiccional competente, ¿no? Para la ejecución. Bien, pero hoy es el día de fallar, de verdad. Hoy es el día de fallar y que lo vean. Yo intenté meter ahí algo que sonara A y parece que coló. Bueno, otra vez conseguí colársela. Ya está, que se den cuenta. Vigilancia penitenciaria no tiene nada que ver, con lo cual las respuestas A y C están anuladas directamente. Ya solo podían ser posibles B y D. Vale, la correcta es jurisdiccional, competente para la ejecución. Que en este caso les podrían haber liado el penal 2 de Ávila, porque se encarga de ejecutar estas penas, ¿vale? Pero en este caso
órgano jurisdiccional competente para la ejecución. Ven clarísimamente que el órgano jurisdiccional competente, que suena así como muy... y se repite, en este caso es el penal número 2 de Ávila. Sí. Sí. Vale. 3. Se cita posteriormente, suponemos que ya cumplió las 12 jornadas, se cita para la pena de 5 días. Pero el penado no viene. ¿A quién se debe remitir este testimonio de incomparecencia? Yo he Barcelona. puesto la, yo he puesto la A. Vale. Brenda, ¿por qué Barcelona? Pues porque en este caso los 5 días de TBC sí son, sí la ejecución, claro, es la ejecución lo que Pero no he el juez... empezado a ejecutar todavía, ¿no? Correcto. Es la ejecución, no es la incomparecencia, claro, que es al juez de lo No penal. es no es que le haya ausentado a Claro, una de las claro, claro, no ha empezado a jornadas. ejecutarse la pena, no ha empezado a ejecutarse, que es lo que le vendría es lo que vendría a hacerse cargo el juez de vigilancia penitenciaria. Perfecto. El juez controla la ejecución. Hasta el momento en que no se elabora un plan, vigilancia no tiene ni idea de que en este caso don Francisco tiene TBC. Y cuando digo ni idea, no es figurativo, es no sabe que eso existe. La primera vez que vigilancia va a saber del tema es cuando le llegue un plan de ejecución donde diga que don Francisco ha sido condenado, se le adjunta la sentencia a 5 días de TBC por bla, 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 y que se le ha propuesto y que va a empezar a cumplir probablemente en una pena de 5 días, y esto es a efectos prácticos, a ver si les queda, vigilancia va a recibir o va a aprobar el plan y don Francisco ya habrá terminado de cumplir el plan. Porque al ser solo 5 días, imaginemos que viene al servicio el lunes y se le pone para empezar a cumplir, digamos, el viernes, si por necesidades o por sus horarios, y cumple de lunes a viernes, una semana después habrá cumplido y probablemente vigilancia no le habrá dado tiempo de oficialmente, digamos, aprobar el plan. Esto es literal. Pero vigilancia solo sabe que ese señor tiene 5 días porque vejó a su mujer cuando le llega el plan. De resto, vigilancia no tiene nada que ver, porque no ha empezado la ejecución. ¿Claro, Brenda? Sí, sí. ¿Claro, Maite? Bueno, sí, sí. A lo mejor más adelante te vuelvo a responder. No, Pero es no, que bueno, vamos. si fallas hoy porque lo respondiste y no te da tiempo a leerlo, sí, pero de verdad, yo creo que esto, si nos damos cuenta, las partes es donde empieza una y otra, yo creo que luego con la instrucción, si queda alguna duda, nos damos cuenta. A este sentido, el señor, hemos grabado su ejecutoria, lo hemos citado y no viene. ¿Por qué motivo? Ya veremos, da igual, no vino. Pero Nosotros, sí, de fuera me parece que lo tengo claro luego, pero no sé, qué lío luego cuando uno se pone a hacer los supuestos, no sé si, bien, para eso pues que estamos, vamos, ya, para que los fallos sean hoy. Bien. ya. 3. ¿Por cuál íbamos? Toca la cuarta. Cuatro. Ah, la 4. ¿Cuál es la 4? Yo he puesto la A. Yo también, pero eso de Él únicamente, únicamente, sí. La A es correcta y aunque va muy en contra de mi discurso en general, que casi nunca los siempre, nunca y únicamente, yo ahí lo he puesto, pero solo van a ser valorados por los profesionales del Servicio de Gestión de P. ¿Qué es la valoración? Pues es que en este caso don Francisco viene al servicio y es recibido. Esto es práctica, ¿vale? Por si les queda la imagen más clara. No digo que en todos los servicios funcione igual. Es recibido por un trabajador social que lo entrevista y le cuenta que tiene una pena, que se puede cumplir de esta forma y le informa. Me consta que en otros servicios esa labor la hacían funcionarios del cuerpo de ayudantes. ¿Por qué? No lo sé, por falta de personal o porque sí, o porque puede ser una de nuestras funciones. Pero esa es valorar.
Bueno, ¿y usted qué horario tiene? ¿Usted trabaja? ¿Usted tal? Y plantearle las posibilidades que tiene de cumplimiento. Eso es la valoración. Por supuesto que las entidades no pueden valorar a los penados. En plan, no, bueno, ven para entrevistarlo. Las entidades colaboradoras se han ofertado o se han prestado a colaborar y, digamos, ofrece Cruz Roja, por seguir el ejemplo, 5 plazas para hacer limpieza de playa y nosotros les mandamos a alguien que cumple con digamos, las características que ellos piden. El horario, si piden un rango de edad por algún motivo, y ya. Ellos no valoran nada. Y por supuesto, como les dije antes, vigilancia no puede valorar absolutamente nada porque se elabora el plan y luego se le dice a vigilancia, oye, que don Francisco va a hacer esto. ¿Queda claro? Sí. Vale. Otra meramente teórica, finalizó el cumplimiento de sus 5 días. ¿Cuánto debe pasar para que cancele esos antecedentes penales? Aquí sí son 6 meses. 6 Sí. meses puse la C. Canarias. Muy bien. ¿Vale? Pues bien. Repito, los términos de órgano jurisdiccional, que puede que en algún caso se refieran directamente al penal que han dicho arriba, o a la audiencia, o quien lo lleve, yo qué sé, o a la instrucción que lo lleve, y ser capaces de separar en el posible enunciado. Y ojitos con es condición de, es responsabilidad personal subsidiaria o es pena principal de prisión. Vale, supuesto 3. No es muy normal que, bueno, lo hice porque sí, pero no es muy normal que haya un enunciado que nos aporte tampoco, pero por ejemplo ayer estuve revisando unos supuestos, o este año del anterior, donde el enunciado era poco más que esto, es decir, el enunciado no decía absolutamente nada. Pregunta 1 del supuesto 3. Yo la he dejado en blanco. No me suena haber visto eso por ningún lado. Yo Vale. puse casa porque no sé si meramente como que Por le lógica. repito a Xavi y como decir algo que no lo sé, vamos, ¿Cuál pero me como dijiste que que pusiste, prenda? Perdón, Canaria. casa. Vale, la C. Sí, esa es la correcta. Esto está en la instrucción, ¿vale? Es de esas cosas que quiero que les suenen. Porque, bueno, porque puede ser que lo llegaran a preguntar, es muy práctico, digamos, que en un supuesto o que en el texto apareciera que está ahí, que hay una situación de incapacidad temporal. Lo veremos luego con calma. El 3 lo tengo aquí. ¿La instrucción no la vas a pasar también por el WhatsApp o...? Sí, bueno, es más, creo que la instrucción está en el Moodle, creo. Pero sí, ¿Y, sí. y cuál es, por saberlo? La 9/2011. Es el manual de procedimiento del Servicio de Gestión de Penas. Si se quedan Vale. con lo que yo voy a pasar hoy, que está en la presentación que les va a subir, más las correcciones, yo creo que es más que suficiente. Pero bueno, vamos a ir nombrándola. Quería que hubiera alguna pregunta que no les sonara. Sí, sí, Vale. era más que nada por darle una leída así rápida, por lo menos. Sí, pero sobre todo, de verdad, quédense con lo que les digo hoy. La instrucción es bastante larga en el sentido de que van a tardar mucho en leerla. Luego en un par de diapositivas yo resumo lo importante lo tengo hecho para ponérselo sí o sí cuando terminemos de corregir. Vale, Pero genial. lo he hecho el supuesto. La instrucción, que es la 9/2011, que es el manual de procedimiento, es decir, cómo se funciona en un servicio de gestión de pena, dice que las situaciones de incapacidad temporal no impiden realizar un plan. Por supuesto, las tareas deberán tener en cuenta las posibles limitaciones y se le ofrece un plan compatible con su situación. Si se negase, pues informará a quien se deba. Aquí se refiere a JVP, pero a quien se deba, sobre todo dependiendo a en qué fase esté, si se ha iniciado plan o no, y si es pena principal o no. Pero básicamente no impiden la realización y no se realizan seguimientos de bajas laborales. Y les pongo la parte práctica para que lo vean. Un clásico, los caraduras, llegan al servicio, una pena. Recordemos, pena de TBC es una pena que no se puede aprobar sin su consentimiento, que no se puede poner sin su consentimiento. Tontada, les ponen 5 días por un delito leve en violencia de género. La aceptan. Y poco tiempo después vienen por el servicio. No, es que yo estoy de baja, yo no puedo cumplir.
Sí, sí, claro que puede cumplir. No es que yo estoy de baja. Estar de baja no impide. Pensemos en un caso de alguien que entre que les condenan y tiene que venir al servicio, que no es inmediato, pasan 2 meses, y se rompe un pie. Pues habría que valorar si en su situación actual hay algún tipo de trabajo que pueda hacer, porque recuerden que los trabajos, primero, se pueden cumplir a través de talleres, es decir, sentaditos, y no todos los trabajos son el típico que tenemos de alguien recogiendo basura por la ciudad, que ojalá fueran eso. Hay gente que, pues no lo sé, que va, aquí por ejemplo en la escuela de idiomas había una plaza o dos de trabajo a la comunidad, por ejemplo. No sé si solías ir gente que tuviera conocimientos de idiomas y les ayudaba en algún tipo de clase. Entonces, piensen en TBC como mucho más amplio de recoger cacas de perros en una protectora. Hombre, yo a eso me hago un poco el concepto de los propios penados, cuando cumplen pena y TBC conjunta. Eh, y muchas veces me pregunto, dentro de la prisión la TBC debe ser muy light, ¿sabes? Mm, Ahora te cuento, hay una pregunta sobre eso, ahora te cuento exactamente cuando lleguemos, ¿vale? Porque, vale. repito, viniendo de un TBC, de un servicio de gestión de pena, peleándome 4 años con caraduras para que cumplan, recordemos que hay penas muy gordas de TBC, sobre todo porque hay TBCs que provienen de suspensiones de prisión, es decir, de delitos gordos, y dónde o cómo acaban cumpliendo. Te puedes imaginar lo que hacen además en centro penitenciario. Pero como hay una pregunta sobre eso, te lo cuento ahora, ¿vale? Repito, la incapacidad temporal no impide. Hombre, imaginemos que ha habido una variación terrible y entre que fue condenado a que tiene que cumplir, tiene un cáncer terminal, eso es otra cosa. Ahí habría que informar al juzgado que por una situación médica sobrevenida y demás, pues no puede cumplir los TBC y que él decida. Pero en un principio, no, yo no puedo cumplir porque tengo una mano mala o porque estoy de baja en el trabajo por depresión. Bueno, muy bien, pero habrá que buscar un lugar donde usted pueda cumplir su pena, porque a veces se olvidan que es una pena. La 2. Yo he puesto Vamos, Barcelona. yo puse dedo. Vale. Barcelona y dedo. Y si yo no me equivoco, si no me equivoqué, bueno, mejor dicho, justifíquenme por qué. Vamos a leer, voy a leerla. Vale, por ir mirando, Susana, dijiste Yo he Barcelona. puesto Barcelona porque creo que aquí el director no pinta nada. Vale. Y Igual estoy confundida. tienes razón, pero la clave de la pregunta es para su aprobación previa. Ah, bueno, sí, pero por eso he descartado la C, que es la que... No, es que precisamente Canarias es la correcta. Ah, Uno de los cambios que o se... sea que se puede ejecutar sin la aprobación. No, por eso les dije antes, no solo se puede, sino que se ejecuta. Y que además, en penas muy cortas, repito, a nosotros nos ha llegado la aprobación de un plan de 5 días y el penado haber hecho 20 días que terminó de cumplir. ¿Por qué? Porque pensemos que la administración electrónica y todo esto, que también tienen que estudiar, suena muy bonito, ¿vale? Todo es rápido, todo es informatizado, pero no es así. Nosotros, en 2022, cuando yo me fui, seguíamos mandando las finalizaciones y los planes de ejecución en papel a vigilancia o a quien le tocara. Eso salía en correo, les llegaba, lo tramitaba. Entonces, van viendo el retraso que se va acumulando, ¿verdad? Entonces, uno de los cambios que hubo con la legislación relativa a los TBC es que los planes de ejecución pasaron a tener inmediata ejecutividad. Es decir, no necesitan de la aprobación previa de vigilancia penitenciaria, esa es pena principal, o el juzgado competente para la ejecución, porque si no, todo se iba a retrasar muchísimo, es decir, para agilizar. Entonces, la palabra clave ahí es
sin perjuicio de su inmediata ejecutividad. Los planes se elaboran, el penado los firma y se remiten a quien deba controlar la ejecución, depende de por dónde venga. Pena principal, JVP, y si no, el competente para la ejecución. Pero el penado empieza a cumplir inmediatamente, o bueno, según se haya pautado. Imaginemos que viene hoy y se dice, pues el siguiente lunes. Y el siguiente lunes empieza a cumplir. Y solo si no hay un rechazo en el plan, es decir, no lo aprueban por X motivo, que he visto muy pocos rechazados, se interrumpe el plan. Y ya luego se vería, si digamos que el penado hubiera cumplido 3 jornadas, pues se le descontarían en una teórica liquidación, por ejemplo. ¿Queda claro? Sí. Vale, y con respecto a la D, no se solicita autorización al director. Es decir, luego veremos que el manual de procedimientos dice que se pregunta al director por los puestos disponibles y Vale. se manda. La realidad es el papel que emite el sistema, porque lo emite dirigido al director. Esto es efectos prácticos, solo a ver si les ayuda a visualizar. Nunca lo mandamos. Es decir, el centro penitenciario tiene habilitadas X plazas, muchas, y para todos lo mismo. Y nosotros, imaginemos que el centro tiene habilitadas 200 plazas para TBC, no sé cuántas tiene. Nosotros elaboramos un plan y luego se lo trasladamos al juez para su aprobación, a quien sea, y se lo trasladamos al centro como entidad colaboradora. Ahí el centro penitenciario funciona como entidad colaboradora, pero como si fuera Cruz Roja o la protectora animal. Un centro cualquiera, es decir, oye, fulanito va a cumplir 200 jornadas. En este caso, lo que pasa es que mientras está ahí. Pero el Se director, notifica entonces. pero el director no debe autorizar que cumpla un penado. En plan, no puede decidir si el penado cumple o no los TBC mientras cumple pena principal de prisión. Vale. ¿Vale? Era un poco para liar. Pensé que en esta no les iba a coger, sobre todo por el tema es siempre sin perjuicio de su inmediata ejecutividad. Es más, eso fue uno de los cambios que se hicieron con este Real Decreto para que no se retrase. Es decir, yo te lo mando y tú tienes que aprobar. Y si ese trámite dura 3 meses, al penado lo perdimos. Porque ni se imaginan lo difícil que es en la burocracia, digamos, de citar a un penado, que la notificación no llega, que depende de cómo haya sido, se puede o no incomparecer, porque a lo mejor no tenemos el acuse de recibos de correo, no estaba en el domicilio. Es muy largo. Si además se le hace un plan y se le dice, bueno, usted debería empezar a cumplir, pero primero necesitamos la aprobación, con lo cual, pues no sé, habría que de alguna forma notificarle que ya el JVP lo aprobó. Perdemos a la mitad de los, perdemos en el sentido de que sigue corriendo el tiempo para una posible prescripción. Porque como entenderán, hay gente que comete un delito y digamos que asume sus consecuencias y quiere cumplir, y hay muchos que están a la que cae para ver cómo pueden hacer para evitar los TBC. Sobre todo gente muy reincidente, muy de hurtos, muy de determinados tipos de delitos de seguridad vial que los han cogido varias veces, que se las saben todas. Vale. La 3. Yo he puesto Barcelona, ya voy con miedo. No, miedo a aquello, no muerto. Brenda. Yo estoy igual, ¿eh? Bien. Es la B, Barcelona. Es pena principal. Una vez termina, se le dice a vigilancia, el plan que tú aprobaste se ha cumplido. Y al órgano competente para la ejecución, es decir, quien estaba encargado de que esa pena, repito, JVP, el control de la ejecución, es decir, mientras se ejecuta, pero hay uno competente que dice, oye, esta pena se tiene que cumplir. Pues también le informas de fulanito cumplió sus 30 jornadas de TBC. En este caso, Alejandra cumplió sus 32 jornadas. Con lo cual, empieza la fase de cancelación de antecedentes y demás. Pero tienen que saberlo, se les tiene que notificar que esa penada ha cumplido su pena. A partir de ahí, ellos pues empiezan a cumplir los plazos de cancelación y demás.
Con lo cual, bien, Barcelona. La 4. Yo puse dedo. Yo también, pero dudo según plantea la C también, porque pone el órgano competente para la ejecución. El órgano jurisdiccional competente, que al fin y al cabo es el mismo que es lo mismo que tiene el JVP. No sé si me explico. Sí, pero en este caso, las 32 jornadas, Pues al ser como pena, o sea, entiendo que es el JVP, aquí sí que entra, Sí. pero según lo plantea en la C, pues me hizo dudar. De hecho, me lo puse así con Vale. interrogación para Y comentarlo. es la D, de dedo. Vamos a hacer como una línea temporal. El órgano competente para la ejecución, es decir, a ver si era este el supuesto. Mira, si nos vamos al supuesto 2, a este señor lo condena, comete los 2 delitos, y el juzgado penal número 2 de Ávila lo condena. ¿Vale? Más abajo dice, es el mismo penal número 2 que se encarga de ejecutar estas penas. Importante matiz, muchas veces me refiero a mi ámbito. Juzgados pequeños son los que se encargan de, por ejemplo, imaginemos control de alcoholemia, dan positivo, un juzgado de instrucción de una localidad pequeña aquí. Estoy hablando de Tenerife ahora, por hacer una idea. Juzgados de instrucción de municipios pequeños. Pillan a un tío dentro de ese municipio, los deben juzgar ellos. 32 jornadas de TBC por conducir sin permiso, ¿vale? Generalmente ese juzgado pequeño no es el que se encarga de ejecutar esas penas. ¿Por qué no? Porque es un juzgado muy pequeño, porque no puede abarcar o no sé cómo es esa parte judicial. En este caso aquí lo que suele pasar en Tenerife, porfa, me paran si no me sigue, es que derivan a los juzgados penales que están en la capital. Entonces, generalmente condenan, voy a poner un ejemplo, un nombre, el juzgado de instrucción de Guimar. que es un municipio, y ejecuta el penal número 1 de Santa Cruz de Tenerife. ¿Me siguen? Sí. Sí. Vale. Al servicio de gestión de penas, la documentación nos llega desde del encargado de ejecutar esa pena, es decir, del penal número 1. Si yo tengo problemas, por ejemplo, con la documentación, yo con quien me pongo en contacto es con el penal número 1. ¿Sí? Sí. Sí. Vale. En este caso del supuesto 2 lo puse fácil y era el penal 2 condena y ejecuta, por lo que sea, porque tiene los medios para hacer. Entonces, el penal número 2 me manda la documentación. Yo voy haciendo los trámites y solo entra el JVP cuando hay un plan de ejecución. Y luego el penal número 2 vuelve a saber de qué va la historia cuando ha terminado. Es decir, tú me lo mandaste para que yo hiciera los trámites y que cumpliera 32 jornadas. Pasan cosas entre medio y al final yo le comunico, he conseguido que don Francisco cumpla sus 32 jornadas. ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Sí. Vale, entonces vuelvo al ejemplo en el que está. Era la pregunta 3, ¿verdad? La 4. La 4. Estoy perdido. Mientras él está cumpliendo, ¿quién era el órgano jurisdiccional competente para la ejecución? El control de la ejecución, perdón, que me lié. ¿Quién controla la ejecución mientras cumple en pena principal? El juez de vigilancia. Vigilancia penitenciaria. Por tanto, que me lié yo antes, el órgano competente para ejecutar no tiene nada que ver durante el cumplimiento. No da órdenes, no sabe qué está pasando, ni siquiera sabe dónde está cumpliendo. Al Vale. terminar, se le dice, fulanito, a tal fecha, luego les voy a mostrar un modelo real, ha finalizado el cumplimiento de sus penas. Y no sabe ni dónde cumplió, ni si las cumplió a través de un taller, ni nada de nada. Ni cuántas horas cumplía, nada de nada. Por tanto, las instrucciones
y que tampoco suele pasar que vigilancia diga nada, pero la teoría dice del servicio de gestión de pena, del juez de vigilancia y las directrices de la entidad para la que preste. Por supuesto, si estoy cumpliendo en una perrera, digamos, el trabajo en sí me lo controla pues el encargado o la encargada, que dirá, tienes que hacer esto, no puedes hacer esto, es decir, unas directrices. ¿Vale? Y esto luego lo verán. Artículo 7.1. Durante el cumplimiento, el penado deberá seguir las instrucciones que reciba del juez de vigilancia. Fíjense que se los cambié de orden por si liaba para algo. Los servicios de gestión de pena, así como las directrices de la entidad para la que preste el trabajo. ¿Alguna pregunta? No. Bien, la quinta, aunque creo que ya vieron la respuesta. La quinta, ¿en cuál estamos? En el 3. El competente. Sin dudar, Brenda. La La A. Les cambié, ya no son 32. A ver, vamos a ver y explico. Vale, nos pregunta, a ver si me ayudan para no ser yo siempre. Nos pregunta Maite por qué no es la C. Es que yo he puesto la A Sí, sí, es que la A también. es la, es la Pero A. es que ya, no, pero es que ahora al volver a leerla y me has dicho no dudes, es que estaba dudando también en la C. Y Maite ha puesto también por qué no es la C. Porque en este, yo también ahora aquí dudo porque al juzgado competente para la ejecución, porque en este caso la ejecución sí sería del juzgado sentenciador, ¿no? No, a ver, porque no especifica que sea el mismo como en el supuesto que hemos visto antes. correcto, es que es precisamente lo que les acabo de explicar. Es más, esa fue la respuesta que me inventé por si colaba y liaba. En algunos casos, en la anterior que les expliqué, quien sentencia y quien ejecuta es el mismo. Pena, en el ejemplo anterior, el penal número 2 de Ávila. Sí. Pero en muchos casos, quien sentencia, es decir, quien acuerda la suspensión, porque quien sentencia es quien luego dice, bueno, pero esta pena de prisión vamos a dejarla en suspensión si cumple esto, no es quien ejecuta. Entonces, la clave es el competente para la ejecución. Si es el mismo, genial, pero en algunos casos no es el mismo. Y en ningún lugar del Real Decreto 840-2011 habla de quien acordó la suspensión. Eso básicamente lo puse ahí a ver si liaba. Y parece que un poco lió. Maite, aclara tu duda de por qué no la sé. Si no, de verdad, lo vuelvo a explicar. Las dudas sobre esto son simplemente de términos. En ningún sitio van a leer que es quien acordó la suspensión. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Hay un juzgado que sentenció, que acordó o no la suspensión, en este caso podría ser que sí. El importante es quien va a ser competente para ejecutar esa pena, a quien le recaiga. ¿Es el mismo? Perfecto. ¿Es otro? Pues es ese el que va a tener que luego en su momento darse por enterado de que cumplió la pena, el que va a poder abrir un procedimiento, o sea, un posible delito de quebrantamiento si decide no cumplir y todas esas cosas. El competente para la ejecución. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Uy, Brenda resopla. sí, sí, eso iba a decir. Brenda, dime la duda ahora, no te quedes con ella. Esto es una clase particular, más no se les puede dar. No, no, sí, vamos, si luego lo dices y lo veo claro. Bueno, pero es que lo tenías Y claro desde el principio, lo dijiste bien. claro,
pero lo entiendo luego, pues luego me lío con las demás Vale, respuestas, pero la clave, sinceramente. pero la clave es, primero la tenías bien, con lo cual, punto para ti. Y segundo, después de la explicación, te queda 100% claro, no 99. ¿Por qué no Sí, es la C? sí, porque es el órgano que ejecuta, que pueden ser diferentes el que sentencia y el que ejecuta. Puede Perfectamente. trasladarlo del juzgado de instrucción, como decíamos antes, de Weimar, al juzgado de lo penal de, número 1 de Santa Cruz de Tenerife para que ejecute. Y es el juzgado número 1 de Santa Cruz de Tenerife el que ejecuta. El que nos ponga, si llegara a poner o si llegara a liar con ese tema, que es el competente o el encargado de la ejecución de esa pena. Los nombres da igual, Uh-huh. puede ser cualquier municipio de España. No. Sí, En este bueno, que caso, pusimos ese ejemplo y por no, seguirlo, vamos. por eso digo, pero que además la explicación es esa. Muchas veces el delito se comete en un municipio muy pequeño, donde hay un juzgado de estos que, entonces, por supuesto, lo tienen que juzgar ellos porque se cometió en su municipio. Pero ellos no tienen, no sé si es una cuestión de competencias o no sé si es una cuestión de infraestructura para gestionar todo ese tipo de penas o para ejecutar todo ese tipo de penas. Porque, repito, hay mucho trabajo. Es decir, es la comunicación con un servicio de gestión de penas, es la recepción luego de todo ese, de toda esa documentación de si se ha cumplido o no. Entonces, se deriva a otros juzgados que se encargan de la ejecución. Supongo que en otras comunidades funcione parecido. Y entonces es el competente para la ejecución. Es más, yo sé dónde fue juzgado, porque por supuesto cuando me llegue la sentencia me va a poner quién lo juzgó y por supuesto veré dónde se cometió el delito. Por supuesto, si fue en X municipio, pues es ese el juzgado de ese lugar quien debe juzgar. A mí me lleva la sentencia, pero mi comunicación nunca va a ser con ese juzgado que sentenció, va a ser con el encargado, con el competente para la ejecución. Si es el mismo, pues da la casualidad es el mismo. Si no, es el competente para la ejecución. Si lo hacen mal, si me mandan la información incompleta, lo que sea, yo a quien voy a llamar o quien me voy a comunicar es a ese que me ha remitido la documentación porque es el competente para la ejecución. Si nos tenemos que pelear con ellos por fallos, que a veces los hay, lo voy a hacer con ellos. No me has mandado esto, no pones la dirección bien, esto, lo que fuera, es con ellos. 100% claro. Sí. Bien. 4. La penada B ha sido condenada por delito leve de lesiones a la pena de 30 días de multa con una cuota diaria de 4 euros. En auto de fecha se acuerda que conforme al artículo 53, como no ha pagado, cumpla como pena subsidiaria 15 días de TBC. Y se nos libra un oficio al Servicio de Gestión de Pena para que la citemos y cumpla esos 15 días de TBC. La A, perdón, la 1, menos mal que no era la A. Pues yo he puesto la A. Vale, bien. Pero es verdad que esta es de las que he tirado de sentido lógico. No, no porque lo sepa. Esta Imagino que es, será algo de la instrucción. esta es de la instrucción, no la tienen por qué saber, es más, no pretendía que la supieran, pero sí que les quede claro a partir de hoy. Bueno. Brenda, pusiste algo. Yo esta la he dejado en blanco. Vale. Es la D y es, se acusa recibo, significa es, he recibido su ejecutoria, no tengo dirección y se acusa recibo de me falta la dirección y se archiva el expediente. ¿Qué significa esto? Luego lo explico con un poco más de calma. La única forma legal, y lo pongo en negrita, de citar a un penado es vía correo certificado. ¿Por qué creen que es la única forma legal? Pues Que porque queda se constancia de que lo ha recibido. Porque es la única forma de cuando no venga decir, usted fue citado correctamente. Si yo llamo a un penado, ¿tengo constancia? No. Si mando un correo, ¿tengo constancia? No. Y digo legal, es decir, para examen, porque en determinadas circunstancias lo hemos hecho prácticamente,
llamar por teléfono. Nos han llegado algunas ejecutorias. Esto a modo, si le da un toque donde ha puesto vive en la calle. A ver, siendo rigurosos, nosotros debemos hacer esto. Mandarle al juzgado y decir, hemos recibido, no consta el domicilio, archivamos el expediente. Porque yo no puedo citar a un tío que vive, esto es literal, en el banco de la plaza de X municipio. Y esto nos ha llegado. Ahí es donde les digo que entran las peleas de llamar y decir, ¿cómo me ponen esto? No, es que no tiene casa. Ya, bueno, pero es problema de él porque la pobre persona no tiene casa, pero no mío. En esos casos se busca la forma. En algún caso se ha llamado a alguien que, por ejemplo, ha cometido un delito de violencia de género, orden de alejamiento y ha tenido que salir de su casa y vive en su coche mientras... Hay otras formas, pero alguna vez se ha llamado de cara a que el penado dice que sí, que por favor, que quiere venir a cumplir y que no es culpa de él, pero legalmente, para examen, necesita aparecer en esa ejecutoria, es decir, la hoja, luego les muestro una ejecutoria, donde figuran los datos del penado, necesitamos tener su dirección para hacer una citación vía postal certificado. ¿Claro? Claro. Bien. La 2. Yo he puesto la B, Barcelona. Barcelona también. Vale. Es teórica, se puede, si tiene una causa justificada, cumplir de forma partida. Tal cual. Uno de los principios que rige los TBC, y que es algo que suele salir mucho por ahí, es el principio de flexibilidad. Es decir, tenemos que tener en cuenta que es una pena alternativa, que la gente está currando y que lo que no podemos hacer es que alguien, entre comillas, por un delito leve, pierda el carnet de conducir porque sí la lió y además pierda el trabajo porque tiene que hacer 8 horas forzosamente en el horario que digamos nosotros y en el sitio que digamos nosotros. Y de un golpe pierde el carnet y el trabajo, digamos. ¿Vale? Principio de flexibilidad. Si tiene una causa justificada, pues puede cumplir. 3. Ah, La A tengo yo también. La A. ¿Vale? Incomparece y se remite el testimonio al órgano jurisdiccional competente para la ejecución. La 4. yo puse Barcelona. la A también. Brenda, La A. ¿por qué la A? En el caso de BBB, hubiera presentado en la segunda cinta la documentación necesaria y se hubiera elaborado. Ay, La clave de todo esto es las... Es igual que la de antes y si antes lo puso mal, ahora también. Vale, volvemos para atrás. Tiene que cumplir 15 días. ¿En concepto de qué, digamos, Brenda? de TBC. Sí, claro, tiene que cumplir TBC. Pero ¿por qué? La clave está en el enunciado arriba. Vale, Artículo, a ver, pásamelo, porfa. artículo 53. Ujú. ¿Vale? Responsabilidad subsidiaria. Sí. RPS. ¿Tiene algo que ver aquí el juez de vigilancia penitenciaria? Vale. Vale, No, vale, sí. responde, ¿sí o no? No, ¿Por qué? pues porque todavía, ¿cuál es la pregunta? ¿La ejecutoria todavía no se ha llevado a cabo o el juez de No, no, no. vigilancia en este tipo de responsabilidades no entra a ejecutar? Correcto. Es RPS, es una responsabilidad personal subsidiaria. Nada tiene que ver aquí el juez de vigilancia penitenciaria. En ningún momento. Porque no es una pena principal de prisión. ¿Queda claro? Perdón, de TBC. ¿Queda claro? Sí. Bien.
Entonces, por eso la anterior era la A, órgano jurisdiccional competente para la ejecución, y esta es la B, órgano jurisdiccional competente para la ejecución. Y la coletilla importantísima, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad. Lo que había fallado antes, Susana, aquí es lo mismo. Se hace el plan, se le informa, pero el penado empieza a cumplir. Generalmente, como se supone que no estamos haciendo las cosas mal, el órgano competente para la ejecución, el órgano jurisdiccional, va a aprobar el plan. Pero hay veces, repito, que nosotros le informamos antes de que terminó de cumplir el plan, porque hay veces que la pena son 2 días de TBC. Ridículo, pero cierto. Y terminó de cumplir y nos llega su auto diciendo sí, sí, hemos aprobado el plan. Sí, mi duda antes ha sido porque en el caso que nos has puesto estaba cumpliendo condena, estaba cumpliendo prisión y por eso sí que he pensado que necesitaba primero la autorización del Ah, juez de no, no. vigilancia. Vale, no lo entendí yo por ese lado. No, no, los TBC van aparte. Al final, un centro penitenciario a efectos de TBC funciona como una entidad colaboradora más. Pues ahí ha estado mi fallo de antes. Ah, vale, vale. Y aprovecho que creo que antes no lo dije. ¿Qué hacen los TBC en un centro penitenciario? Depende mucho, bueno, yo solo puedo hablar de un centro penitenciario, pero depende mucho de en qué módulo esté. Si está en un módulo, digamos, más tratamental, donde hay unas normas más fijas y que hay que cumplir y demás, parece que sí que hacen cosas. Es decir, pues están encargados de determinadas cosas, de limpieza y demás. No es que se vayan a matar, no es que se vayan a sudar, pero hacen cosas y les puedes exigir. La realidad es que en un módulo más regimental, por decirlo de alguna forma, donde las normas en algunos casos no hacen nada en el día a día. Mi experiencia personal es que la única vez que hacen algo es cuando tienen que lavar bandejas. Esto a efecto, tienen que lavar bandejas porque la máquina, estoy hablando de donde yo trabajo, cada X tiempo pues la tienen que reparar o la tienen que como fumigar porque por temas de sanitarios y no funciona la máquina de limpieza de bandejas y tienen que limpiar. Y se coge a la gente que tiene TBC y se les obliga, digamos, es decir, tenemos algo objetivo que medir, es decir, los X que tienen TBC se tienen que distribuir para limpiar. El resto no hacen mucho, pero pueden cumplir su pena privativa de libertad y su pena de TBC al mismo tiempo. Que antes no lo dije. Última pregunta, la quinta. La tengo puesta. Pero bueno, claro que claro, yo lo de la responsabilidad subsidiaria sí que lo asociaba con el juez de vigilancia penitenciaria y por el hecho de pasar a ser pena privativa de libertad. Otra vez que no te entendí. Yo tampoco. Que en este caso, que la tendré mal también la 5, porque yo no relacionaba hasta ahora, no me había dado cuenta que la responsabilidad subsidiaria por multa no viene a ser competencia del juez de vigilancia penitenciaria. Pensaba que sí entraba dentro de las ejecuciones del juez de vigilancia penitenciaria porque lo asocié en mi cabeza como pena privativa de libertad, la asocié con el ejecución juez de vigilancia penitenciaria. Entonces, no, me acabas de aclarar en la pregunta anterior que la responsabilidad personal subsidiaria es competencia del órgano jurisdiccional competente. Vale, pero no tendrías por qué tener más la quinta, porque precisamente la quinta cambia. Y es, si esa pena de 15 días hubiera sido impuesta en sentencia como pena principal, es decir, artículo 49, ¿a quién se debe informar una vez finalice? ¿Cuál habías dicho, Susana? Había dicho la A, pero estoy viendo que Me puse casa.
Exacto. Sí, me estaba dando cuenta yo al competente también. Claro, Que son los porque dos. Que son los aquí dos. cambié importancia de leer, pero creo que es una pregunta perfectamente. Si en vez de haber sido RPS hubiera sido pena principal, según artículo 49, cambia la película. Hasta ahora todo el tiempo era órgano jurisdiccional competente. Es más, si alguien no lo entiende, lo más normal es que hubiera dos preguntas seguidas, se hubiera equivocado, siguiendo una lógica. Porque no caía en esa parte y metía algo de vigilancia. Con lo cual, la 3 y la 4 hubieran metido la pata. Pero aquí cambia y es, en el caso de que esa pena hubiera sido pena principal, según artículo 49, ¿a quién se debe informar una vez finalice? A los dos órganos. A los dos. Competente para la ejecución, es decir, a quien le hemos dicho, esta pena que usted me mandó a, digamos, a tramitar para que se cumpliera hace 2 meses, ya ha sido cumplida. Y la fecha de finalización fue el 27 de julio del 2023. Eso se le dice al competente para la ejecución y a vigilancia, a quien le habíamos informado, oiga, este es el plan de ejecución que le hemos propuesto, va a cumplir X horas, X días, usted debe aprobar y supuestamente aprobó, se le informa igual a tal fecha este señor o esta señora terminó de cumplir. Con lo cual, Canarias. Vale, supuesto quinto. Este penado cometió un delito de seguridad vial y se le imponen 32 jornadas de TBC, ¿vale? Desde nuestro servicio de gestión de penas, procedemos a citarlo y acude debidamente a su cita. Y hay una serie de dudas que ustedes me tienen que aclarar. La 1. Barcelona. Yo puse Barcelona. Muy clara, artículo 49, no pueden imponerse sin el consentimiento de la persona condenada. Con lo cual nadie podrá decir que está obligado y que nadie le informó, porque eso no es verdad, porque él tendrá que firmar el consentimiento. Porque al final es una pena, digamos, opcional. Se puede negar a cumplir y entonces, según qué delito como este, pues en este caso de seguridad vial, sería o prisión, o multa, o TBC. La 2. Yo puse dedo. Dinamarca. Dinamarca. Y les hago otra pregunta y lo estaba pensando antes mientras revisaba. ¿Cuánto es la duración mínima? No hay, ¿no? No se especifica, ¿no? No se especifica. Correcto. Y ahora esto a efectos prácticos. En ningún sitio habla de duración mínima. Sí que dice clarísimamente el artículo 49, duración diaria de la jornada máxima es 8 horas. 8 horas. Pero no dice que hay que cumplir 8 horas. Hasta donde yo sé, en la provincia de Tenerife, por ejemplo, el acuerdo a nivel de vigilancia penitenciaria como global, pero esto a efectos que lo vean, es que cumplan 4 horas. Pero no hay un dato específico. Es más, en sentencia estaban empezando a venir hace poco, en algunas sentencias, o más bien en la ejecutoria, digamos, de que fijaban un número de horas. Yo no sé si es porque una vez aceptaban sentencia, imaginemos, repito, tienen que dar el consentimiento y alguien le decía, tiene que cumplir, pero y alguien le dijera, yo voy a cumplir, por supuesto que lo acepto, pero trabajo 10 horas, con lo cual solo podría ser 2 horas al día. Ahora el juez dice, vale, principio de flexibilidad, digamos, usted va a cumplir 30 jornadas de 2 horas. Pero repito, a efectos legales para examen, no habla de duración mínima, es decir, no dice que tendrá que cumplir un mínimo de 2 horas, ni que tiene que cumplir 8 horas diarias. Habla de un máximo de 8 horas. ¿Qué se está haciendo en otras comunidades? No lo sé. Pero sí les puedo decir, a efectos prácticos, que en algún momento llegamos a tener a gente que venía en sentencia o en la ejecutoria, que cumpliría jornadas de 2 horas y otros que simplemente no dice horas y nosotros le imponíamos jornadas de 4 horas porque es lo que Vigilancia Penitenciaria ha venido aceptando, digamos, históricamente. ¿Queda claro? Sí. Muy bien, la 3. Yo puse casa. Bien.
La C de casa puede cumplir mediante participación en talleres formativos de educación vial. En este caso, una vez más vuelvo un poco porque les puede... Sí, muy bien, Michael. Que les quede claro, hasta hace no mucho los talleres eran una posibilidad. En este caso, el TASEVAL, si no me equivoco, eran 8 sesiones. Una de ellas, por ejemplo, era con un teniente de la Guardia Civil y el resto lo impartían, bueno, lo impartían los psicólogos, pero por ejemplo, yo en un determinado momento, algo que podríamos llegar a hacer nosotros, no es para examen, yo llegué a impartir una de las sesiones porque hacía falta y bueno, por mi formación como psicólogo les pareció bien y la di. Es decir, es un taller donde se dan pues habilidades sociales y no sé cuánto y de sensibilización. Hasta hoy, aquí dice, se le ha dado la posibilidad de cumplir, no es una imposición, ¿vale? Ha empezado recientemente a venir una vez más en ejecutoria que las jornadas se cumplirán mediante un taller. Es decir, como viene impuesto, pues no puede decir que no. En este caso piensen que existe la posibilidad y lo que dice el artículo es que se pueden cumplir mediante la participación en talleres formativos, culturales, ¿vale? Entonces, se puede. Y ya está. No como dice aquí la pregunta, la única forma de cumplir es mediante actividades de utilidad pública. Eso no es verdad. ¿Vale? Es puramente teórica, se podría cumplir mediante la participación en talleres. Y, como dijimos antes, si hubiera estado en un taller, no se le da de alta a efectos de seguridad social. No tiene cobertura de la seguridad social. La 4. Barcelona. Barcelona. Sí, es la B. Esta es meramente teórica, 2 jornadas, y la segunda parte podría llegar a ser casi más importante, pues aquí no la quise liar más, siempre que suponga un rechazo voluntario. Muy importante, oye, que voluntariamente, es decir, o sea, ha dicho no voy a cumplir, y es 2 jornadas laborales. La última, la 5. La A. La A. Vale, una vez más. Este señor tiene un plan concreto, va 5 días a la semana, 4 horas, y nos informa, ellos están obligados, que ha faltado 3 días seguidos. Cumple con lo anterior, es decir, al menos 2 jornadas, en este caso a la tercera nos llama. Son las 11 de la mañana, nos mandan un correo y nos dice, oye, que desde el viernes pasado, digamos, no ha venido. Es decir, ya tiene falta el lunes, falta el martes y falta el miércoles. Bueno, entonces, en ese caso nosotros, a efectos prácticos, se abre una incidencia que incumplimiento o posible incumplimiento y se cita al penado. Cuando el penado viene, tiene un justificante de haber estado ingresado. Es decir, por supuesto que está justificado. Tiene forma de decir, oiga, es que yo esos 3 días estuve ingresado. Bueno, se llega a un acuerdo y es que, y eso pasa muchas veces en la práctica, bueno, era un error, no sabemos, se ha retrasado un poco todo, pero termine de cumplir ahí porque en esa entidad estaban contentos con su cumplimiento, pero falló unos días y no puede fallar. Lo que pasa que, por supuesto, y alguna vez hay algún cara dura que lo pide, es que como era una falta justificada, es decir, bien, porque está justificada, pretende que esos 3 días le cuenten. Entonces, por supuesto, las tienes justificadas, pero las tienes que cumplir. Pensemos en un ejemplo tonto, si tenías que acabar el día 10, pues se correrá la finalización al día 13, por decir, un ir más, o al día 15 si hay un fin de semana por medio. Bueno, ¿qué dificultad? Claro, no miraron la parte de temporal, que ahora nos serviría mejor para ponerlo en perspectiva, pero una vez la corrección, los fallos que han tenido, sobre todo Susana y Brenda que lo hicieron, no sé, de 0 a 10, ¿qué dificultad creen que tenían? Pues tenía más trampas de lo que parecía. Exacto. Y bueno, tengo 5 fallos, o sea que 5 de 25
Vale, 20 aciertos. Vale. Creo que bastante mejorable. Bueno, sí, mejorable, pero sobre todo porque lo entiendan. La nota trasladada a 50 seguiría siendo bastante buena, o muy buena, diría yo. Pero sobre todo eso es lo que digo, que en un determinado supuesto, como el anterior, el de la RPS, que yo no tengo claro, o simplemente no lo leo, que repito, muchas veces no es que no lo tenga claro, muchas veces es que ustedes están ahí o lo hicieron ayer más o menos tranquilos en su casa, pero el examen es otra cosa. No leo que es una RPS, no leo artículo 53, me columpio 15 días de TBC y hago un supuesto teniendo en cuenta como pena principal. Podría llegar a cargar 4 preguntas seguidas por Sí, y las no, 5. no darme cuenta si van todas enlazadas. ¿Van siempre enlazadas? Pues no, sí, no lo sé. Yo aquí quise jugar un poco precisamente con cambiarle. ¿Y si fuera pena principal? Pero en algunos casos podría ser perfectamente un supuesto donde todo el tiempo te pregunto por quién es el encargado, quién es el no sé qué, a quién le notifico la incomparecencia. Y si no han leído o no lo tienen claro, supuesto al carajo. ¿Era difícil? No, pero no. Entonces, un poco a modo de resumen y ahora les muestro sobre todo la parte de la instrucción. Muy importante diferenciar que esa personita que va a recoger cacas de perro, pónganle o en las diapositivas está un señor ahí recogiendo basura, que ojalá pasara más, hace lo mismo en el día a día. Va, cumple unas órdenes y recoge caca de perro. Pero el cómo ha llegado ahí no tiene nada que ver si es TBC, pena principal, que entra juez de vigilancia en un determinado momento, pero existe juez de vigilancia frente a condición de la suspensión o RPS. Porque aunque haga lo mismo y hayan dos personas pegadas la una a la otra haciendo lo mismo o no haciendo nada, pero la persona A está ahí por un motivo que si no cumple da lugar a una serie de consecuencias y la persona B está ahí por otro motivo. Sobre todo un motivo me refiero al artículo por el que llega ahí. Si no es pena principal, el JVP no tiene nada que ver. Y por tanto, si lo metemos, nos estamos equivocando. Y ya les dije el ejemplo claro de que en algunas ocasiones nosotros al grabarlo en el sistema, y pasamos ahora inmediatamente a las poquitas diapositivas que tengo de la instrucción, nos equivocamos, por tanto los papeles salen dirigidos a vigilancia, por ejemplo, no caemos en el error, se lo enviábamos y vigilancia nos respondía con un, digamos, un modelo donde cambiaban números de procedimiento y demás y decían, nosotros no tenemos nada de competencia sobre ese tema, no tenemos nada que ver. ¿Sí? Voy a compartir la... Vamos a ver si soy capaz. A ver. ¿Ven mi pantalla? Ahora sí. Ahora sí. Vale. Esta presentación es la misma que tenían teórica, salvo una parte final, que es la que he añadido yo, relativa a la instrucción. ¿La ven bien, verdad? Sí. Bueno, pues entonces, la instrucción 9/2011 la tienen, o al menos yo pude verla desde mi parte. Yo creo que la deben tener accesible todos, si no, se la subimos. Pero vamos, estaba en la plataforma porque yo la vi que la tenía. Básicamente este es el procedimiento de gestión administrativa en un servicio de gestión de penas. Es decir, cómo se hacen las cosas. Porque si se fijan de todo lo que han estudiado hasta ahora, con eso, el día que lleguen a un servicio de gestión de penas, ustedes no sabrían lo que hacer. No solo porque no controlan el trabajo, sino que hay muchas cosas que no especifican. Y empezamos. El proceso de gestión de una TBC tiene 3 fases fundamentales.
una fase inicial, una fase de ejecución y una de seguimiento y final. Esa fase inicial es desde que se recibe ese testimonio de sentencia o ejecutoria, que he ido mezclando los términos, hasta que se cita al penado en el servicio. La ejecución es, oye, piden el servicio, se le valora y se realiza ese plan de ejecución, si es un TBC principal. Y recuerden que, aunque no nombre específicamente los TBC, cuando es una condición de la suspensión, habla de plan individual, intervención y seguimiento. Y por último, de seguimiento y final. Ya tiene un plan hecho, ya está cumpliendo. ¿Cuándo empieza esto? Cuando desarrolla la primera jornada, sigue cumpliendo el plan y termina. En este caso se da cumplimiento si es TBC, artículo 49, JVP y juzgado ejecutor. Una cosa importante, las penas o la prescripción de la pena no se paraliza porque nosotros grabemos, citemos al penado, etc. Y eso los penados, algunos, repito, los caraduras, lo saben. Es decir, hay gente que son unos expertos y van a poner todas las pegas posibles para no acudir a su cita, digamos, entre comillas, de forma justificada, para que una pena de 5 días de TBC, como puse en alguno de los supuestos, que tiene un periodo de prescripción de 1 año, se agote ese plazo y en ese caso, pues, ya no la tendría que cumplir. Esto es cierto, 100%, ¿eh? Entonces, solo el plan de ejecución puesto en marcha, una vez lo firmó y una vez empezó a cumplir, el que evita que prescriba. Por tanto, es muy importante tener en cuenta, ya les decía antes, a efectos prácticos, sabemos que las penas de 1 día a 30 días prescriben al año y por tanto les vamos a dar prioridad si hubiera mucho trabajo, digamos. Y las penas de 31 días a 365 días tenemos 5 años, con lo cual tenemos que hacer las cosas muy mal como para que pasen esos 5 años y no se haya conseguido citar a la persona, al penado, que venga al servicio y demás. Vale. La primera fase, que yo no creo ni de broma que esto se les vaya a preguntar, pero es la fase donde, ya les explico qué significa, se dice, se graba, se acusa recibo y se cita. Cuando llegan esos papeles al servicio de gestión de pena, esas ejecutorias, es decir, el juzgado condena a una persona, es encargado él o no de ejecutar, si no es el encargado, se la remite a otro juzgado y ese es el que se pone en contacto con nosotros. Y nos manda, generalmente todos los días hay un tocho de ejecutorias que nos llegan. Hay, bueno, el manual dice que una persona, pero no es así. Después vamos haciéndolo un poco todo, o en algunos servicios puede que sea así, que graban esas ejecutorias en un programa que tenemos. Es decir, hay que meter una serie de cosas. Entre otras, muy importantes, como lo vimos, necesitamos sí o sí tener la dirección del penado, porque si no el mismo programa nos da problema y nos dice no tiene dirección. Y luego metemos el número de ejecutoria, las jornadas que tiene, el delito por el que fue, y bueno, eso es indiferente. Y se hace un acuse de recibo digamos, nos llega del penal número 2 de Ávila, que decimos, pues se acusa recibo de decir, hemos recibido su ejecutoria. Recientemente había algunas novedades, no sé cómo está a día de hoy, 15 meses después, y era que ya muchos juzgados se estaban comunicando electrónicamente con nosotros y una vez abríamos el documento y ellos recibían un acuse de recibo de sí, hemos recibido la documentación. ¿Vale? Ese es el acuse de recibo. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Bien, en caso, y se lo puse antes en un supuesto, de que falte el domicilio, se acusa recibo, es decir, se dice, lo hemos recibido, nos falta el domicilio y se archiva, es decir, ese expediente, digamos, queda archivado. Si no volvemos a recibir información del juzgado con el domicilio, eso queda ahí en una carpeta archivado para siempre. Lo normal, si hacen las cosas bien, es que nos informe, también vía, en papel, digamos,
del domicilio del penado y ese papel que nos envían sirve como para rescatar ese expediente. Al tener ya una dirección, podemos continuar con el proceso. Una vez tenemos el expediente completo, tenemos dirección para citar, ya les dije antes, no telefónicamente, no vía email, aunque a veces, esto fuera de examen, lo hemos hecho, se cita al penado para esa valoración que habíamos dicho. Se cita al penado una sola vez, es decir, emitimos una citación que Correos intenta notificar 2 veces. Pero esto pasa como con cualquier otra cosa. Recientemente, en las elecciones generales, Correo notificaba o intentaba hacer la notificación 2 veces y por ahí no recuerdo qué artículo es de la 39-2015. de la 2015, habla de las notificaciones de correos y como si hace una por la mañana, tiene que hacer otra por la tarde, en horario de tarde. Es decir, no es nada distinto. Correo intenta notificar 2 veces. Si no se puede, o si hay algún fallo, por ejemplo, domicilio incorrecto, ¿no? Correos nos remite diciendo no se ha podido notificar. Si se notifica, Correos nos manda el acuse de firmado por el penado diciendo en tal día, tal fecha, el penado recibió esto. Y nosotros ya tenemos una prueba en el caso de que el penado el día de su cita no comparezca. Usted fue notificado correctamente y no le dio la gana de él. Si el penado no acude a la cita y no nos damos cuenta que es porque está en un centro penitenciario, que alguna vez ha pasado, pero el programa no lo notifica directamente, pero sí que aparece por ahí una pestañita, uy, está en centro penitenciario, es decir, simplemente no acude a la cita, se debe comunicar al juzgado esa incomparecencia, que ahora veremos qué es, se comunica al juzgado. Bueno, y esto de como máximo un mes, no, en la realidad no es así porque a veces no se puede gestionar, pero se tramita, nos damos cuenta que no ha venido a la cita y se saca un documento que se llama incomparecencia y se le dice al juzgado ejecutor, ese penal 2 de Ávila que nombramos varias veces, usted me pidió que yo hiciera que este señor cumpliera 32 jornadas. Yo lo cité y no vino. Y si ha podido realizarse la notificación, se le adjunta para que vean y fue notificado correctamente. Olviden, hagan un paréntesis, examen. ¿Qué hace el juzgado ejecutor cuando no viene a la cita? Muchas cosas. Hay veces que los citan ellos en sede judicial y le dan cita allí para un día concreto, para que no digan, no, es que en mi casa Correos no funciona y yo no tengo problema. Hay veces que simplemente nos dicen, cítese nuevamente, porque sí, porque es lo más fácil para ellos. Pero repito, nosotros lo citamos una vez. No viene si la citación se produjo de forma correcta, archivamos el expediente y notificamos la incomparecencia al juzgado ejecutor. A ver. Miren, espero que se vea, si no lo verán después con más detalle. A la izquierda hay un testimonio de sentencia / ejecutoria que les he nombrado. ¿Esta cual? Bueno, esta es una que tramité yo en su momento. No hay datos, con lo cual no estoy incumpliendo ninguna ley de protección de datos, donde dice que en función de tal, a efecto, ellos nos trasladan esto, en este caso es una instrucción, el que va a ser competente para la ejecución, porque es una instrucción grande, digamos, de Santa Cruz de Tenerife, cumplimiento de la pena de 15 días, y nos dan nombre y apellido, de dónde es natural, esto no es importantísimo, el DNI o pasaporte, por supuesto que sí, porque vamos a tener que identificarlo y saber quién viene, y un domicilio. Fíjense que aquí incluso aportan un número de teléfono. Cada vez nos dan más información. En algunas empezaron a venir email. Nosotros sabemos que el procedimiento oficial es citarlo a su domicilio. Y ya está. Unido a esto, dice, se acompaña el testimonio de sentencia, auto de firmeza, transformación, porque era una multa, es decir, es una responsabilidad personal subsidiaria y ya está. Y con esto empezamos a grabar el expediente. A la derecha tenemos el acuse de recibo. Esta es de otra ejecutoria, como ven, donde se le dice que hemos recibido la documentación y que, bueno, que vamos a empezar los trámites.
Aquí ven una citación, es decir, se le manda esto al penado dentro de un sobre con la hojita de esta rosa que luego van a tener que firmar en correo, es el acuse de recibo, donde se dice que tiene una cita, en este caso era 2018, a tal hora, la dirección, decirme sede de Pinto y lo que tiene que traer, que bueno, es un modelo, sí, dentro de la instrucción, verán que al final hay como muchos modelos de todo esto, pero blanco, que cada servicio de gestión de penas pues lo ha hecho su propio formato, pero y tienen nombres, no me voy a meter en eso, y no lo sé. Este a lo mejor es el E no sé cuánto, lo que sea, no es importante. Oye, dijimos que esta persona fue citada correctamente, nos llegó de vuelta la hojita de correo y no viene a sus citas. Vale, pues nosotros emitimos a este penal 1, digamos que fuera el competente para la ejecución o encargado de la ejecución, este informe donde dice que ha incomparecido. Ha incomparecido a la cita. Y a partir de ahí, esa persona que tenía que cumplir X días ya no es responsabilidad nuestra, salvo que volvamos a recibir noticias de ese órgano judicial encargado de la ejecución. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Vale, ahora pensemos que todo ha ido bien, que todo es bonito, que los penados acuden a sus citas. Repito, la tasa de incomparecencia es muy alta. O al menos de gente que viene el día que lo hemos citado. Pero la teoría es esta, ¿vale? Pensemos que bien, vino a su cita. Segunda fase es donde se valora y se elabora el plan de ejecución. Las entidades que colaboran con nosotros, que tenemos muchísimas, porque hay infinitas personas cumpliendo trabajos a la comunidad. Yo creo que está... Bueno, hay un exceso de penas de TBC, honestamente, uniendo todas las posibilidades. Pena principal, como condición de la suspensión, hay un exceso. O sea, la cantidad de gente que cumpliendo TBC, al menos en el Servicio de Gestión de Penas de Santa Cruz de Tenerife, es bestial. A veces hay problemas porque necesitamos plazas, sobre todo en determinados lugares. Piensen en áreas metropolitanas de ciudades, es como más fácil que haya ONGs, que haya entidades, pero piensen en pueblos, lugares más alejados. A veces es difícil, ¿no? Vale. Por supuesto, las entidades tienen una serie de compromisos porque saben que, bueno, van a tener a alguien ahí que va a hacer unas funciones, pero les va a suponer un esfuerzo a nivel, pues, recursos humanos, alguien tendrá que controlar, alguien tiene que organizar, pero ellas no van a encargarse, lo que les dije antes, de valorar a los penados. Es decir, no pueden decir, mándamelo, que yo decido si es apto o no. Ellos se comprometen, las entidades, firman un convenio con la Secretaría General, van a recibir a alguien que supuestamente va a hacer una función y les va a ayudar. Dije algunos ejemplos, muchos ayuntamientos tienen a través de servicios sociales plazas para cumplir TBC y bueno, y así ayudan a que la gente cumpla en su municipio, gente que ha pedido el carnet no se tenga que desplazar, etcétera, etcétera, pero ellos no van a poder valorar, es decir, no van a poder hacer un casting. Entonces, no se derivará en ningún caso a los penados a las entidades para que sean valoradas a efectos de realización del plan. Solo ha habido alguna entidad y se entiende que ponga alguna condición en el sentido lógico, imaginemos delitos con menores, por ejemplo, en una entidad que tiene a menores, o sea, cosas muy lógicas. Pero más allá de eso, ellos no pueden valorar otra cosa, es decir, simplemente que a lo mejor hayan dicho en esta entidad no queremos, pues imagínense una entidad colaboradora que trabaje con víctimas de violencia de género, no podemos mandarles agresores en violencia de género. Bastante lógico. Ya lo vimos antes, las situaciones de incapacidad temporal no impiden la realización de un plan y se adaptarán o se les propondrán planes compatibles. Que el penado dice, no, pero yo estoy de baja, a mí yo no voy a cumplir, no lo voy a hacer, no. Pues se informa al JVP, ojo, el JVP sería si llegado el momento hubiera un plan hecho, hubiera alguna baja, alguna situación de incapacidad temporal y se negase a cumplir por esa incapacidad temporal.
¿vale? Si es previo a que se elabore un plan, hay una incapacidad temporal. Recuerden que si no hay plan hecho, no entra en juego el JVP. Y por supuesto que de esto, si ha habido alguna pregunta por ahí, no vamos a hacer, imaginen todo el trabajo que hay, un seguimiento de bajas laborales. Como tal, me vuelvo a salir de la ley, digamos, a veces lo que sí se hace, vamos a la parte práctica. Alguien acaba de tener un, no sé, algo, tuvo una sentencia, TBC, viene al servicio y nos dice que en este momento tiene un yeso en el pie derecho y que realmente trasladarse al lugar de realización de los trabajos le cuesta. Pero que pues que eso, o una férula, digamos, pero que pues se la van a quitar en una semana. A veces se juega con el procedimiento y se le da una segunda cita, esperando que esa segunda cita ya haya mejorado, digamos, y a partir de esa segunda cita se elabora el plan. Eso sí se hace, pero lo que no hacemos es un seguimiento. Es, mándeme cuando le dan el alta en la baja, o mande partes. No, no. Sí que se juega a veces un poco con esa parte. Por supuesto, lo decía antes, creo que queda bastante claro, aunque antes ya vi de dónde venía la confusión. El 840-2011 introduce el que no se requiera aprobación del JVP para iniciar el cumplimiento. Es decir, se hace un plan y se le manda, pero el plan es inmediatamente ejecutivo. Y ya luego el JVP dirá si lo aprobamos o en algún caso, llegado a decir, no lo aprobamos. Las Y en entidades... ese caso, Juan, Dime. y en ese caso, que después de que se haya realizado el juez de vigilancia, Pues mira, es que como en algunos casos, básicamente los casos en los que no lo aprueba es en los casos en los que ellos no tienen la competencia y nos hemos equivocado nosotros. Entonces lo que hacemos es corregir a nivel administrativo y mandar el plan a quien le corresponde. Y como es de inmediata ejecutividad, al final, digamos que las jornadas que estaba cumpliendo en el sitio se computan. No sé si me explico. Digamos que ya haya cumplido 5 jornadas, pero en plan no era competencia del JVP, sino el penal 1 de no sé dónde, aprobarlo, rehacemos el plan y se lo mandamos al penal 1 de no sé qué, que como va a decir que sí, pues da igual que hubiera empezado ya un poco antes, o sea, es como un fallo tonto, ya, digamos. Y si en algún caso el JVP fuera el competente y dijera, no, 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 interrumpa esto por lo que sea, porque hemos detectado que esa entidad ha habido una denuncia, lo que fuera, que pudiera escaparse, pues si hubiera cumplido unos días, pues se le tendrán que computar en una vale. liquidación para cumplir en otra entidad. Pero yo honestamente no recuerdo ningún plan que JVP hubiera rechazado, salvo porque la competencia no fuera de él. Vale. Tal cual decía antes, las entidades no van a valorar a los penados previos, o sea, a la elaboración del plan y, por supuesto, no se puede facilitar copia de sentencias, autos, ni se les informa del tipo de delitos que han cometido. Ni lo pueden preguntar, o mejor dicho, pueden preguntarlo, sí, pero no se lo podemos, por tema de protección de datos, no se lo podemos tramitar. Lo único lo que les decía, que imaginen una entidad que dijera, yo no quiero preguntarte si tal persona, fulanito, ha cometido un delito de violencia de género, simplemente pido que en esta entidad no manden a nadie con ese tipo de delito. Tiene toda la lógica del mundo. Y ya está. Pero quien va a la entidad, si les quiere contar, yo robé un coche, que se lo cuente, pero desde nuestra posición, desde el Servicio de Gestión de Penas, no se les va a decir, hizo esto, lo hizo tal día, tiene esta pena o tiene la otra. Y lo que sí se les va a mandar a las entidades colaboradoras es un modelo de información que se le da a todas las entidades y un registro de presentaciones que es donde van a tener que firmar. Que imaginen un registro donde hay dos cuadros, en uno donde va a ir firmando el responsable de la entidad y en el otro el penado. Se pone la fecha, qué día hizo y la firma. Tanto del responsable de la entidad como del penado, que es un registro. 32 jornadas, pues 32 cuadraditos que tiene que ir cumplimentado. Última fase. Valoración, plan de... Ay, me cometí un error en el nombre. Final, ¿no? Sí, se quedó en esta diapo lo del anterior, no es la valoración, ya el plan
ya el plan se realizó. Se hizo un plan y pasa, se hace un plan y se le dice al penado y es día 27 de julio, usted va a empezar, el próximo lunes es 31. Llega el día 31 y no va. Eso pasa. No va el lunes, la entidad, recuerden que dijimos antes que la inasistencia a 2 jornadas. El primer día no se entera, no saben muy bien. Vale, pasa el martes, no va, la entidad está obligada a comunicarnos, fulanito no se ha presentado. Vale, interrumpimos el cumplimiento, es decir, se abre una incidencia diciendo no se ha presentado al inicio y se le cita formalmente vía correo, como dije antes, para que comparezca en el servicio de gestión de pena. A partir de este punto, el penado ya podría tener problemas en el sentido de que ya podría dar pie a un quebrantamiento de condena, porque él se comprometió por escrito y firmó un plan de cumplimiento que ha sido enviado a vigilancia. Con lo cual, vigilancia, si esto llega a vigilancia, que ahora veremos, podría dar lugar a un delito de quebrantamiento. Porque él ya firmó un plan de cumplimiento. Entonces, se le cita, para imaginemos 3 semanas después, porque no todo es tan automático como nos gustaría, no hay medio, para ver qué ha pasado. ¿Por qué no se presentó? Los motivos que nos van a dar son muchos: me olvidé, no sabía, me salió trabajo, o no quiero, pero abiertamente es difícil que digan no quería. Después de esa citación es cuando vamos a poder notificar a vigilancia si hay una incidencia o no. Pongamos en que el penado a esa cita no viene, pues se va a comunicar a vigilancia penitenciaria. Pongamos que viene, pero se justifica. No, es que tuve un problema, es que me salió justo trabajo, lo que fuera, es que se me puso. Causas, aunque no sean justificadas en el sentido de estuve ingresado, pero que haya una posibilidad que diga, no, pero yo sí que voy a empezar, denme la oportunidad de volver a empezar el lunes siguiente. En ese caso, no se tramitaría a vigilancia, sino que se le daría otra oportunidad. Pensemos que la causa sí que, oye, es una causa de incumplimiento y ahí sí que se trasladaría esa incidencia a vigilancia. Por eso, aquí dice que solo vamos a comunicar a vigilancia las incidencias que, una vez valoradas, porque hemos citado al penado, son causas de incumplimiento o las que den lugar a un nuevo plan de cumplimiento, porque a lo mejor en tal entidad hizo un plan, lo firmó, pero después resulta que alguien le dijo que en esa entidad los trataban mal o que hay otra entidad mejor, o a veces montan unos líos que no veas. Entonces se podría comunicar a vigilancia, nuevo plan de cumplimiento. La incidencia es que hay un nuevo plan de cumplimiento. Le mandamos un plan para que empezara a cumplir las 32 jornadas en un albergue para perros. 5 días después cambió de opinión, que son así, y ahora quiere cumplir a través de los servicios sociales del ayuntamiento de su municipio. Pues se le comunica al juzgado de vigilancia para que vuelva a aprobar ese nuevo plan. Todo va bien, vamos a ser más positivos, ha ido a cumplir, no ha habido incidencias y termina el cumplimiento. La instrucción dice que la verificación telefónica o por correo electrónico desde la entidad, o que el penado nos remita la firma por correo electrónico, escaneadas y demás, que podamos justificar que está todo bien firmado, sellado y demás, son válidas para dar por cumplido el cumplimiento. Muchas veces lo que hacen es venir al servicio con las firmas y entregarlas. Piensen en lo que ocurrió en 2020, COVID, oficinas cerradas, o sea, una vez se abre, pero mínimo contacto, pues se fomentó mucho el que desde las entidades mismas nos remitieran la documentación vía correo electrónico para evitar el desplazamiento y que vinieran simplemente a traernos un taco de firmas, mire, he terminado. ¿Terminó? ¿Todo bien? Estamos hablando de artículo 49, pena principal. Pues vamos a remitir a JVP y al juzgado ejecutor el modelo que ahora verán, donde dice que ha finalizado su jornada, la fecha en la que lo hizo, porque ojo que ahí, sobre todo el ejecutor, tiene que ser consciente de cuándo, porque a partir de ahí es cuando va a empezar a contabilizar
las fechas a efectos de cancelación y nosotros en el servicio archivamos el expediente y para una caja. Eso sería la cuadratura del círculo, es decir, se le citó, vino, se elaboró un plan, lo cumplió religiosamente, terminó, pudimos verificar que había terminado, porque hay veces que es una odisea, penados que terminan, se llevan las firmas en su momento, desaparecen las firmas, no, yo cumplí pero no tengo las firmas, bueno, justifíquelo, no es que no las tengo, pero si todo sale bien, nosotros vamos a informar al jugador ejecutor y al JVP de que ha terminado. Y nuestro trabajo con respecto a ese expediente de ese penado queda terminado. Esto que ven aquí es el informe final de cumplimiento que se remite a Vigilancia Penitenciaria. En este caso es el mismo porque sale una copia a Vigilancia Penitenciaria y al penal número 3 que debía ser el juzgado ejecutor, donde dice que ha finalizado y la fecha, lo que les decía, las jornadas que tenía que cumplir. El penal 3 en este caso no sabe lo que hizo, sabe que terminó de cumplir, no va a preguntar qué hizo. Vigilancia Penitenciaria sí sabe lo que hizo, tampoco creo que le importe mucho, pero sí sabe lo que hizo porque fue quien aprobó el plan, o al menos sabe en qué entidad va a cumplir. El penal 3 lo único que le importa es saber que a fecha 5 de febrero del 20 este penado terminó de cumplir su jornada. Y lo último, lo vimos en una pregunta, lo tenían bastante claro, mientras cumplan, recibirán la protección de la Seguridad Social a efectos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, salvo que cumplan a través de talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, educación vial, sexual, etc. Que en ese caso no serán dados de alta en la Seguridad Social. Y la parte de la instrucción que yo quería compartir con ustedes termina ahí. Yo, de verdad, si fuera ustedes, no me miraría mucho más de la instrucción, porque es más amplia, hay algunos detalles más y luego especifica muchísimas cosas. Le da nombre a todos esos modelos que tienen un nombre. Ya si van en un supuesto, sobre todo, a preguntar cómo se llama el modelo, yo creo que eso ya es de un nivel de conocimiento que yo les digo. Yo estuve 4 años trabajando en eso y no sé cómo se llama. Sé que yo le llamaba informe de finalización, informe en comparecencia, acuse de recibo, pero no sé cómo se llama. La norma es que de cada 100 veces ese tipo de preguntas que les acabo de decir no las van a hacer. Y como no se puede abarcar el 100%, creo que sale bastante rentable el tener esto claro por si pudieran hacer alguna pregunta en la parte práctica o que les sonara un poco raro, pero nada más que eso. ¿Alguna duda de la instrucción? No. Vale. De esta parte, en general, los TBC, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento, alguna cosa que se hayan quedado con ganas de preguntar, aprovechen, de verdad, son solo 3, creo que mayor cercanía, digamos, no puede existir a efectos de pregunten lo que quieran. Por supuesto, cuando lo vuelvan a mirar, o Maite, cuando te lo mires bien, vuelvas a hacer el supuesto, cualquier duda escriban, no se queden con las dudas, pero eso, mi intención era simplemente que a efectos prácticos, cosas que les pudieran poner en los enunciados que sean más cercanas a lo que es la práctica en el día a día y que pudieran generar dudas, más allá de salirse del 840, que bueno, siempre utilizan la misma terminología, que pudiera dar pie a dudas. Hace un par de años era un tema muy preguntado en su puesto. Sobre todo teniendo en cuenta que hemos dejado a un lado, porque no era un poco mi parte, que dentro del 840-2011 está también el cumplimiento, la localización permanente. Entonces, en centro penitenciario, que también lo han preguntado. Pero lo referente a TBC, durante varios años preguntaron bastante, incluso podrían mezclar las dos si centraran un supuesto en el 840-2011, igual que lo podrían centrar en 600.000 cosas que hay por ahí.
pero suelen preguntar y es de esos temas que pueden o van a preguntar en las dos partes. Por tanto, es importante controlarlo bien. Yo siempre digo lo mismo, tanto como saber qué es el artículo 9 el que habla del informe final, pues yo no me sé que exactamente es el 9, o algunos sí, pero otros dudo. Sé lo que dice el artículo, pero no sé qué es el 9. No creo que vayan a ese nivel de detalle de preguntar si el que habla sobre el informe final es el artículo 9, pero sí saber qué hay que hacer con el informe final. Y bueno, voy a... Sí, Maite, la presentación la voy a subir. Tengo que hacer la corrección esa que me di cuenta ahora. Y el vídeo va a quedar, va a subirse para las personas que no pudieron estar hoy. Nada, voy a ir cerrando voy a ir terminando con la, bueno, le doy las gracias, voy a ir terminando con la grabación.